Hola, hoy he titulado esta reflexión como el maldito dinero. ¿Y si el dinero tuviera fecha de caducidad? A finales del siglo pasado escribí una novela titulada Estrellas fugaces. Trataba entonces de ver cómo se desenvolvía en el año 2116, 100 años adelante, tres sociedades distintas. Estas sociedades estaban instaladas en el hemisferio sur. En una de ellas se había adelantado bastante en el camino de una sociedad solidaria. Es en esta sociedad que describo en el libro donde aparece esta forma de pago por los servicios prestados o simplemente por ser ciudadano de la misma. No voy a describirla aquí. Si alguien tiene interés, puede bajársela. Desde hace mucho tiempo que está en la librería virtual mexicana Talawi y abajo tienes el enlace. Estamos hablando de una hipótesis. Se trata de una utopía. Lo que pasa es que por aquel tiempo decidí revestirla de un argumento en forma de novela. Puede verse como un asunto de ciencia ficción, aunque 100 años son muchos años y es difícil imaginarse la sociedad a tan largo plazo. ¿Qué peso se quitaron de encima los habitantes de la democracia participativa australiana? No tenían dinero en el sentido convencional de la palabra, ese dinero que todo el mundo persigue en la sociedad actual. Los que ya lo tienen y los que aún no lo tienen y que tantos quebraderos de cabeza lleva consigo. Se trata de ese dinero a cuyo alrededor todo gira. Pero claro, ahora estamos viviendo aquí y continuamos necesitándolo. No obstante, alguien dijo por ahí que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Sin embargo, todo el mundo quiere acapararlo. Nadie tiene límite. Qué pocas personas se conforman con lo que tienen y son felices. Morimos intentando acumularlo. La cuestión es que desde siempre nos hemos acostumbrado a perseguirlo y continuamos de la misma manera hasta la vejez, persiguiéndolo. Nunca tenemos bastante. Es lo que siempre hemos hecho y continuamos haciéndolo. Nos inventamos excusas, que si es para los hijos, que si para los nietos que lo van a necesitar. No hay forma, somos así y nunca acabamos de ser felices. Claro, tenemos que hacerle el juego al sistema, no podemos escaparnos de ello. No sé, pero en esta sociedad del futuro que describo parece que lo han conseguido. Si fuera real en nuestra sociedad, qué distintas serían nuestras vidas sin perseguir el dinero. Aunque siempre habrá quien no vea otro incentivo en la vida que no sea la acumulación del maldito dinero. A esa clase de gente en aquella sociedad siempre se le puede invitar a abandonar el país y dirigirse a la sociedad capitalista de Sudáfrica. Descubríamos un montón de cosas que el hombre podía hacer y que nada tiene que ver con lo que hacemos ahora. Que el trabajo nos acaba absorbiendo todo el tiempo. Podríamos incluso vivir, fíjate. Hay gente que ha despreciado lo de vivir y va desesperado a la búsqueda de la felicidad, acumulando dinero. Habría que maldecir el dinero, pero de poco nos serviría. ¿Y si el dinero tuviera fecha de caducidad? Imagínate, piensa que el dinero tuviera 1 o 2 meses para consumirlo. Imagina que tuviéramos todas nuestras necesidades cubiertas y al final lo echamos a la basura. El dinero a la basura. Pues sí, sería la regla del juego. ¿Y qué haríamos entonces para comprar aquellas cosas de las que se necesitaría mucho dinero? Si lees el libro, lo comprenderás. Se trataría pues de una sociedad que nos va a proporcionar el ser felices y creativos de verdad. Pero claro, se trata de un sueño, de una hipótesis, de algo que puede que suceda y puede que no. Pero que sería dentro de 100 años. Y mientras tanto, nos olvidamos de vivir. Y ofrecemos nuestra vida al dinero. En verdad, tienen que transcurrir todos estos años para que la naturaleza humana cambie y se vaya poco a poco dando cuenta de que en la vida hay otras cosas más importantes que la acumulación del dinero. Nunca se te ha ocurrido abandonarlo todo e irte a vivir a alguna parte, a cualquier parte del trópico, pero la cuestión entonces sería, ¿y mi familia? ¿Y mis amigos? Pues que sepas que algunos sí que lo han hecho.
Se trata pues de una utopía, claro, pero de todas formas ves a saber quién andará por aquí dentro de todos estos años. Y también ves a saber cuáles son las nuevas utopías de aquella sociedad. Si fuéramos conscientes de todo eso, no necesitaríamos recapacitar un poco